Morí y Jesús me reveló 3 palabras que jamás debes decir en tu oración. Devastador testimonio. En la pequeña y sombría aldea de San Pedro, las leyendas flotaban en el aire como polvo en un rayo de sol. La gente susurraba de un hombre que había tenido un encuentro cercano con la muerte. Este hombre, conocido por su espíritu inquebrantable, finalmente sucumbió a una enfermedad misteriosa. Pero lo que pasó después es lo que hizo que todos temieran cruzar su mirada. Relataba con un brillo frenético en los ojos que, al morir, sintió un frío penetrante y, en ese instante, las puertas del más allá se abrieron ante él. Una voz resonó, fuerte y clara, regresa. Y así, de vuelta a este mundo, trajo consigo un mensaje aterrador. A medida que contaba su historia, la multitud se silenciaba, sus corazones latían al unísono, y un escalofrío recorría sus espinas. Dijo que Jesús le había revelado 3 palabras fatídicas, palabras que, si las pronunciaba en su oración, podrían sellar su destino. Un murmullo de miedo corrió como corriente eléctrica entre los presentes. ¿Qué podrían ser esas palabras? ¿Por qué eran tan peligrosas? La atmósfera se cargaba de tensión, los rostros angustiados reflejaban una mezcla de curiosidad y terror. Las sombras se alargaban al caer la noche, y todos en la plaza debían saber la verdad, pero ¿qué precio tendrían que pagar por ello? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya de paso, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. De pronto, en medio del silencio, se oyó el crujido de una rama seca. La multitud se volvió hacia la penumbra, donde una sombra se movía lentamente. Los murmullos aumentaron, y una sensación de inquietud se apoderó de todos. Al frente, el hombre, con el aliento entrecortado, se puso en pie, sus ojos ardían de miedo. No puedo seguir adelante sin decirles lo que escuché, pero... Su voz se apagó y el aire se volvió espeso. ¿Cuáles eran esas 3 palabras? ¿Por qué temía pronunciarla? La tensión creció como un volcán a punto de estallar, dejando a todos al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir si este testimonio podría cambiar sus vidas para siempre. La pregunta flotaba en el aire, ¿quién se atrevería a oírlo? La multitud contenía la respiración. Momentos de silencio pesado pasaron mientras el hombre temblaba, su rostro pálido iluminado por la débil luz de la luna. Las sombras danzaban a su alrededor, como si el mismo miedo cobrara vida, y la intriga se convertía en ansiedad. La gente no debe saber esto. Gritó de repente, su voz rasgada resonando como un estruendo en la calma nocturna. Es un poder que nadie debería poseer. Aquello desató un nuevo murmullo de alarma, mientras algunos retrocedían, sin saber si debían huir o seguir escuchando. La atmósfera se cargaba de electricidad, un terror palpable invadía cada rincón del lugar, y la pregunta de todos seguía en el aire. No entiendo cómo sucedió, pero allí, en la oscuridad, escuché las 3 palabras, las que desatan terribles consecuencias. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si algo más lo atormentara. Respiró hondo y se llevó una mano al pecho, como si el peso de sus propias revelaciones lo aplastara. Las palabras son una condena, continuó finalmente, pero si las digo, los condeno a ustedes también. No sé qué hacer. Las manos de los presentes comenzaron a temblar, la angustia se extendía entre la multitud como una mancha de tinta. Un hombre mayor, que había estado escuchando atinadamente, dio un paso hacia adelante, su voz entrecortada de temor. ¿Qué palabras? ¿Qué debemos saber para protegernos? El hombre lo miró con ojos llenos de desesperación. No puedo. No puedo, no puedo, repetía, apretando su cara como si intentara eliminar el dilema que lo devoraba. Sin embargo, un silencio decidido pareció tomar el control, sus ojos se llenaron de lágrimas. Si ustedes quieren escuchar, deben estar listos para lo que viene. La vida que conocían se desmoronará.
Al escuchar esto, la multitud estalló en protestas. No, queremos saber. Decían algunos, mientras otros clamaban que se callara para no traer desgracia. Pero sus gritos se marchitaron ante la ferocidad de su propio miedo. El hombre, con un giro repentino, finalmente gritó, «Dios mío». Las 3 palabras son. Un chasquido interrumpió su confesión. La energía cambió abruptamente, una figura oscura, aún más sombría que la noche, emergió de la penumbra. Nadie la había visto venir, una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. El aliento de todos se detuvo. La figura se movía, no caminaba, sino que flotaba unos centímetros por encima del suelo. Sus ojos, 2 agujeros oscuros, atravesaban la multitud, como si estuvieran buscando a alguien en particular. «Eso es suficiente», resonó una voz grave que pareció venir del mismo abismo. La multitud, ahora enloquecida, comenzó a retroceder, con algunos cayendo al suelo, tratando de escapar de la incertidumbre que desbordaba el lugar. «Dime las palabras, o pagarás un precio aún mayor», continuó la figura. El hombre, completamente paralizado, luchaba por encontrar la voz. La tensión alcanzaba niveles insostenibles. El miedo, el terror y la desesperación giraban en espiral a su alrededor, amenazando con aplastarlo. Finalmente, con un grito que resonó como un eco a través de las sombras dijo, «Vienen por nosotros». Pero al soltar esas palabras, la figura se inclinó hacia él, y el ambiente se convirtió en una tempestad de gritos, caos y una risa eterna que provocó que el mundo que conocían fracturara en miles de pedazos. La pregunta flotaba nuevamente, esta vez en un eco diferente, ¿estaban realmente listos para escuchar lo que vino después? La noche aún no había revelado su secreto más oscuro. El caos se desató como un torrente imparable. Gritos y llantos llenaban la noche, mientras la figura oscura absorbía el miedo que emanaba de la multitud. Los rostros, antes curiosos, se tornaron en pálidos reflejos de horror. Las luces titilantes de celular y las antorchas apenas lograban competir con la oscuridad que parecía envolverlo todo. En el centro, el hombre que había despertado tanto miedo, ahora se encontraba agazapado en el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ya no hay salida», gritó alguien entre la multitud, y su voz, desgarradora, resonó en el aire cargado de terror. De pronto, la figura avanzó un paso, y la multitud se partió como un mar embravecido. Algunos se enfrentaban al horror con la esperanza absurda de que nada más podría empeorar, mientras otros cubrían sus rostros, incapaces de mirar hacia esa presencia espantosa. «¿Quiénes son ellos?», se preguntó un joven, su voz temblorosa apenas un susurro. Miró a su alrededor buscando respuestas, pero solo encontró ojos llenos de desesperación y desasosiego. Las sombras a su alrededor parecían bailar, guiadas por la risa maníaca de la figura, que ahora se erguía en todo su esplendor, desbordando un poder que helaba la sangre. Las palabras son un vínculo o una promesa. Prometen liberar, pero también pueden condenar, anunció, y su voz era un eco de lo sobrenatural, una melodía tenebrosa que resonaba en la mente de todos, y en ese momento, el hombre atrapado en su tormento hizo algo inesperado. Se levantó lentamente, como si una fuerza externa lo guiara, y comenzó a arrastrarse hacia la figura sombría. «No, no lo hagas», gritó el hombre mayor que había preguntado antes, acercándose para intentar detenerlo. Pero no había nada que pudiera hacer. Las 3 palabras son, comenzó a balbucear el hombre, su voz ya no era la de antes, llena de temor y desesperación, sino una sutil marea de confesiones. La multitud contuvo el aliento, atragantada entre horror y anticipación. «¿Are you ready?». Las palabras salieron de sus labios como una promesa de lo inminente, pero la forma en que la figura sonrió, con una satisfacción palpable, desnudaba un futuro oscuro. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor con más intensidad, formando un vórtice aterrador que devoraba la luz y el sonido. De repente, el hombre lanzó un grito que parecía desgarrarse desde lo más profundo de su ser, y con ello, la figura avanzó un paso más, extiendo sus brazos como si esperara abrazar el caos. Entonces, la multitud, atrapada en ese instante, comenzó a murmurar. Sus voces se unieron en un coro incesante de advertencias y súplicas. «¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos llegado a esto?».
La adrenalina latía en sus venas, una mezcla entre la necesidad de huir y la urgencia de estar presentes. Fue en ese preciso momento que el cielo se rasgó. Un relámpago iluminó la escena, y la figura se tambaleó por un instante, como si la realidad misma estuviera respondiendo. Los ojos de la criatura se volvieron hacia el cielo, como si estuviera esperando algo más. Los murmullos se transformaron en gritos salvajes de pánico, y los cuerpos comenzaron a moverse, buscando una salida, pero la oscuridad que rodeaba a la figura parecía cerrar filas, atrapando a todos en su inminente destino. Nadie puede salvarse, resonó su voz, ahora un susurro helado que cortaba el aire. Pero tal vez tú tengas una última oportunidad. Justo antes de que la noche cayese del todo, alzó una mano, y con un solo movimiento, pareció marcar el destino de todos. ¿Qué significa eso? Gritó alguien desde el fondo, su voz un eco de desesperación. La figura sonrió. Todo lo que deben saber se les será revelado a su debido tiempo. Y solo se necesita una elección. Y así, la oscuridad avanzó, dejando a todos en suspenso, con una única pregunta latente en el aire: ¿qué debían elegir? El eco de ese dilema se articulaba como un destello de esperanza, envuelto en el horror que les aguardaba. Las sombras se acercaban cada vez más, y el tiempo parece extenderse, mientras el inminente desenlace se preparaba para su revelación. La verdad podía ser ensordecedora, pero la oscuridad también tenía sus propios secretos que contar. ¿Cuáles serían las palabras que jamás debían pronunciarse? El aire vibraba con una desesperación que calaba hondo. Un suspiro colectivo atravesó la multitud, un eco de temores compartidos. Nadie sabía exactamente qué elección se les presentaría, pero la atmósfera creaba un sentido de fatalidad inminente. Las sombras giraban, arrastrándose y retorciéndose, formando figuras que se alzaban como espectros del pasado. Algunas personas intentaron retroceder, pero la oscuridad se sentía como un manto, pesado y sofocante, que les obligaba a permanecer. Durante un instante, todo pareció estancarse. El hombre a los pies de la figura oscura seguía inmóvil, como si esperara una orden. Los murmullos de confusión se tornaron en gritos de angustia, mientras las luces de las antorchas parpadeaban, luchando inútilmente contra la oscuridad que parecía cobrar vida propia. No, no, por favor, gritó una mujer, sus manos apretando a su hijo contra su pecho, buscando protegerlo de un horror que parecía palpable. Aquella figura, con su gélida sonrisa, era el epítome de todas las pesadillas acumuladas. Sus ojos reflejaban una tormenta, una invitación a lo desconocido que creaba un nudo en la garganta de todos. Dime, comenzó una voz, entrecortada por el miedo, ¿por qué él? ¿Qué quiere de nosotros? La multitud se volvió hacia el hombre que había hablado, una estela de esperanza brillando por un momento en medio del caos. Él no es el problema, respondió la figura, bajando lentamente su mano, el vórtice de sombras girando a su alrededor como un remolino voraz. Ustedes son sus miedos, sus secretos. Todo lo que han guardado, todas las mentiras. Esa es la esencia de esta elección. ¿Creen que pueden liberarse de su propio abismo? Las palabras como dagas atravesaron el aire, desnudando la angustia que muchos llevaban dentro. Algunos comenzaron a llorar, otros a arrodillarse, buscando respuestas en un mar de incertidumbre. Sus ojos implorantes se encontraron con los de la figura, como si esperaran una salvación que no llegaría. Recuerden, todo se reduce a una simple elección. Ustedes tienen el poder de decidir, continuó, y su risa resonaba como truenos lejanos. Eligen aferrarse a lo que conocen, o están listos para confrontar su verdad. El hombre en el suelo alzó la vista, sus ojos escudriñando entre la niebla de miedo, buscando entre sus pares algún destello de valentía. Y cuando su voz finalmente emergió, sonó como un grito liberado: «Estoy listo». Fue como si el tiempo se detuviera, la multitud contuvo el aliento, el grito resonando en el aire. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si la declaración del hombre hubiera activado un mecanismo oscuro. Un temblor recorrió el suelo, y la figura avanzó un paso más. Su sonrisa se amplió, y una serie de palabras brotó de sus labios. Una confesión puede ser el principio o el final. Las palabras son poderosas. ¿Y tú? ¿Qué eliges en este preciso instante?
Aquel dilema hirviente llenó cada rincón de la noche. Conscientes de que cada uno tenía su conspiración interna, cada persona reflexionaba sobre sus propias sombras. El joven, la mujer con su hijo, el anciano que no había dejado de preguntarse nunca, ¿quién soy realmente? Pero el horror acechaba más que nunca. Una ráfaga de viento helado atravesó el lugar mientras la figura parecía estar disfrutando del conflicto interno de las almas presentes. Y con un gesto a la multitud, exclamó, cuenten sus secretos y vivirán. Pero guárdenlos, y solo habrá oscuridad. De pronto, aquellos gritos desgarradores empezaron a ser arrastrados por el viento, todo el mundo dudaba, palpitando en un mar de ansiedad. Las sombras se acercaban, engullendo una luz que se desvanecía. Serían capaces de enfrentar sus verdades, o cederían a la desesperación. Justo antes de que todo explotara, la figura le lanzó una mirada penetrante al joven que se encontraba en el centro del caos. Tú tienes el poder para decidir el destino de todos. Y con eso, la presión se intensificó, como si el mundo entero se detuviera a esperar su respuesta, un solo instante, una sola decisión. Pero, ¿estaría dispuesto a cargar con ese peso? Las sombras danzaban, y un eco ominoso resonaba en el aire. ¿Qué elegirá el hombre que tiene el poder de cambiar todo? La respuesta estaba al alcance de su mano, y con ella, la impía vorágine del destino comenzaba a girar. El joven sintió un sudor helado recorrer su frente mientras la figura oscura lo atravesaba con su mirada. Un impulso de fuerza y miedo se debatían en su interior como un torbellino. La multitud se había convertido en un mar de rostros desesperados, cada uno reflejando el conflicto interno del otro. ¿Y si mi verdad provoca más dolor? Pensaba, temiendo que un solo susurro pudiera desatar la tormenta. Las sombras continuaban girando, empujando a la gente a un abismo de revelaciones que nunca habían querido enfrentar. La risa del ser en el centro de todo resonaba fuerte, un eco burlón que obligaba a todos a recordar los secretos que habían escondido bajo la superficie. Hablen. Sus palabras valen más que su silencio, exclamó la figura, extendiendo sus manos hacia la multitud. Los que no se atrevan a confesar, serán tragados por la oscuridad. Y si ven a alguien caer en ese abismo, sabrán que su propia verdad les ha condenado. Un anciano frente a la figura sintió como su corazón latía desbocado en su pecho. La culpa que había enterrado por tanto tiempo se erguía como un monstruo voraz, esperando salir. Mi hijo murmuró, sus ojos comenzando a humedecerse. No pude salvarlo al escuchar esto. Una mujer al lado del anciano se giró rápidamente hacia él. Es tu culpa. Siempre fue tu culpa. Su voz estalló en rabia, soltando toda la desesperación que había acumulado en años. La figura oscura sonrió, alimentándose de la ira y el dolor que empezaban a surgir entre los presentes. Ahí está. Sin sus secretos, tus cadenas se romperán. Cualquiera que estuviera dispuesto a hablar era como un faro de luz en un mar oscuro, pero al mismo tiempo significaba pasar de la luz a la sombra. Las manos temblorosas del joven se alzaron. Seré yo quien hable en vez de ustedes, su voz resonó, resonando en el vacío. Todos turnaron sus miradas hacia él, atónitos. Yo he mentido, dejó escapar, tragándose las lágrimas. He mentido como si todo estuviera bien. Es toda la verdad que he disfrazado. Aquel chico que murió en un accidente, su voz se quebró, mientras la angustia llenaba su ser. Era mi amigo. Y nunca hice nada para ayudarlo. Las sombras, que parecían danzar eléctricas a su alrededor, se estremecieron al escuchar su confesión, revelando sus sombras latentes. Un rugido de dolor emergió entre la multitud, un eco de verdades evitadas. El anciano, impulsado por el valor del joven, alzó su voz: yo también tengo que confesar. Yo fui quien lo empujó. El aire se volvió denso, y el hombre que había estado inmóvil al principio ahora se puso de pie, mientras otros empezaban a unirse. ¿Por qué nos retenemos? Nuestro silencio nos ha herido más de lo que jamás imaginamos. La figura oscura se mordió el labio, observando cómo la marea de confesiones comenzaba a desbordarse. Sí. Sigan. Sigan hablando, gritó, como un maestro de ceremonias disfrutando de la decadencia. En un instante, el antiguo campo de sombra se convirtió en un lugar de desahogo.
Las palabras siniestras comenzaron a surgir de cada rincón, transformando el miedo en una cacofonía de verdades. Cuando finalmente el joven se detuvo, un silencio sepulcral envolvió el lugar, pero en ese instante, algo cambió. Las sombras, ahora avivadas por las revelaciones, empezaron a crear figuras grotescas, reflejos distorsionados de la historia de cada uno. La figura oscura soltó una risa sibilante, abriendo su boca en una mueca. Demuestran su valor, pero tendrán que enfrentar también sus consecuencias. El sudor frío cubrió el rostro del joven al darse cuenta de que cada confesión traía consigo un precio, uno que aún no conocían. El campo de sombras se empezó a volver más alejado, como si un huracán estuviera levantándose en su interior. ¿Qué significa eso?, balbuceó el anciano, su voz temblando entre la multitud, su rostro pálido. La figura oscura dio un paso hacia adelante, sus ojos centelleando con avidez. Significa que ahora deben tomar una decisión mucho más grande. Ustedes han comenzado a liberar sus sombras, pero las sombras quieren algo a cambio. El joven miró a su alrededor y todos compartían la misma duda, el mismo miedo que se reflejaba en sus rostros. Las palabras se acumulaban en su garganta, el momento decisivo estaba a la vista, pero nadie sabía cuál sería el costo de transitar ese camino. La figura oscura les ofreció una última mirada. La elección es suya, pero recuerden, algunos secretos son más pesados de llevar. Las sombras lanzaron una risa desquiciada, como si anticiparan la reacción de la multitud. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. La verdad se tornaba aterradora, y el próximo paso podría definirlo todo. ¿Qué decidirían en un momento tan crítico? El joven no podía quitarse la sensación de que el aire se encogía a su alrededor mientras todos esperaban la inminente decisión. El rostro del anciano reflejaba un tipo de terror que lo había visto en su juventud, cuando en su hogar, tuvo que decidir entre la verdad y el silencio que había durado décadas. El precio, murmuró una voz entre la multitud, una mujer cuyo rostro se oscurecía por las sombras que bailaban a su alrededor. ¿No podemos seguir aquí si estamos condenados? Cada mirada se volvía más frenética, y el murmullo crecía, alimentado por la incertidumbre. Si hablamos, ¿qué nos hará a nosotros? ¿Qué nos llevarán a perder?, se atrevió a preguntar un hombre robusto, su voz temblando. En respuesta, la figura oscura sonrió con malicia, disfrutando de la confusión que había sembrado. Lo que ofrezcan es lo que recibirán. Pero si eligen callar, queridos míos, las sombras que llevamos dentro pueden devorarlos por completo. El joven se dio cuenta de que el tiempo se evaporaba, las pulsaciones de su corazón eran un tambor acelerado en su pecho. Temía lo que pudieran descubrir, pero también comprendía que sus palabras podrían ser su única salvación. Su mente era un torbellino, las voces de los presentes no hacían más que confundirlo, pero la voz de su amigo fallecido resonaba en su memoria: siempre es mejor ser honesto, siempre. Hablen, volvió a gritar la figura. ¿O seguirán siendo prisioneros de su propio miedo? Es su momento. La multitud se estremeció, el miedo palpable creando una atmósfera enrarecida que hizo que cada individuo sintiera el peso de sus verdades ocultas. Finalmente, la mujer que había gritado antes, con un hilo de voz, dijo: no puedo soportarlo más, no debo. Si revelo lo que sé, el dolor se volverá real, pero puedo liberarme. Las luces comenzaron a titilar, como si la oscuridad se retorcía ante los primeros antecedentes de verdad. Casi instintivamente, el viejo anciano dio un paso al frente. No soy el único responsable. A veces los ecos de las decisiones de los demás pueden ser más mortales que los propios deseos. No estoy solo, se atrevió a confesar, el peso de su voz resonando en el silencio agónico. La figura oscura llevó sus manos a su cara. Maravilloso. Están comenzando a comprender. Tantas confesiones flotaban en el ambiente, un aire de esperanza o de ruina, según como se viera. El joven sintió cómo la rabia por lo que había sucedido no solo se había centrado en él, sino que cada persona en la multitud parecía irremediablemente atrapada en su viacrucis personal. ¿Quién más?, instó la figura. ¿Quién más está listo para enfrentar su verdad y el precio que trae consigo? El joven se armó de valor ante la mirada amenazante del ser ante él. Justo cuando estaba a punto de confesar, un grito desgarrador atravesó el silencio. No.
No lo hagas. Una voz joven, con un acento familiar. Era su hermana, que había estado entre la multitud todo el tiempo. Sus ojos estaban desbordados de lágrimas y pura angustia. No puede ser. No quiero que te pase nada. El joven se detuvo, su corazón se partió al verla. Una lucha interna comenzó a desencadenarse. Si hablo, puedo perderlo todo, pero al callar, también los perderé a ellos, pensó, sintiendo como la presión de la sombra se intensificaba a su alrededor. La figura oscura se acercó, su aliento helado tocando el rostro del joven. Decidan rápido. Las sombras no esperan, y su tiempo se agota. El mundo a su alrededor parecía girar, y la pregunta persistía. ¿Qué estaban dispuestos a arriesgar por liberar sus propios demonios? Las sombras rugieron con rabia y miedo. Un estremecimiento atravesó a la multitud, y el joven sintió que la opresión le cerraba el pecho. Tenía que decidir, y pronto. La vida de su hermana, la libertad de todos, estaba en juego. No puedo perderla, su mente repetía, pero mientras se enfrentaba a la figura, sintió que su valentía comenzaba a florecer. Su voz, aún temblorosa, podría marcar la diferencia. Las sombras acechaban, su tiempo se agotaba. En ese instante crítico, la figura oscura se inclinó hacia adelante, justo cuando el joven estaba a punto de hablar. La pregunta es, querido, ¿quién estaría dispuesto a sacrificar todo? ¿O todos ustedes están atados al mismo ciclo de secretos y miedos? Y al ver la nublada incertidumbre en sus rostros, sonrió, sabiendo que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. El joven sintió que el aire se espesaba aún más mientras la figura oscura lo observaba, su mirada penetrante como un cuchillo afilado. Quería gritar, quería decirlo todo, pero cada palabra se enredaba en su garganta. Frente a él, su hermana permanecía inmóvil, absorbiendo el caos a su alrededor como si fuera un escudo tembloroso. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar?, susurró la figura, su tono articulando una melodía siniestra. La multitud quería respuestas, quería salir del laberinto del miedo, pero el joven comprendió que la única salida pasaba por enfrentar sus propios demonios. Cada uno tiene un secreto que los encadena, continuó la figura, disfrutando del juego. Las sombras danzaban a su alrededor, una bruma de oscuridad que pareció cobrar vida propia, apretando el corazón de todos como si lo aspirara. De pronto, un hombre del fondo, con ojos tensos y llenos de terror, se alzó. Yo confieso, gritó, como si su grito pudiera despejar el aire viciado. Yo fui quien contó la verdad de lo que pasó aquella noche. El grito de la niña que nunca pudo salir de la casa. La multitud se sobresaltó, sus murmullos se truncaron. Las palabras del hombre estaban cargadas con un dolor palpable, un eco de la tragedia que había marcado sus vidas. La figura oscura sonrió con arrogancia. ¿Ven? Miren lo que sucede cuando uno se atreve a hablar. Pero, cuidado nunca es suficiente. Siempre habrá un precio que pagar. El joven sintió que su estómago se retorcía al pensar en todo lo que habían perdido, en los secretos que los habían llevado a esta oscuridad. La imagen de su hermana lo golpeó con fuerza, y la angustia ahora se convertía en una rabia renovada. ¿Y si la verdad nos libera?, preguntó, con un hilo de voz, pero una determinación empezando a brotar. ¿Si es solo este miedo el que nos detiene? No, su voz se llenó de fuerza. No voy a dejar que estos secretos dominen nuestras vidas más tiempo. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Se miraban entre sí, sopesando sus propios recuerdos reprimidos mientras la figura oscura comenzaba a perder algo de su poder. ¿Acaso tienen valor para perderse en la verdad?, la figura cuestionó, ahora un poco más insegura. ¿O solo desean esconderse en su autoengaño? El tiempo no perdona, su miedo es su mayor enemigo. El miedo no nos ganará más, exclamó el joven, sintiendo que su voz resonaba con valentía latente. No seré un prisionero más de esto. Alzó la vista, encontrando los ojos llenos de desesperación de su hermana. Voy a hacerlo. Estoy listo. El corazón de todos palpitó al unísono. Aquella confesión parecía ser el hilo que podría desenredar su trágica historia. Pero justo cuando parecía que el joven se disponía a hablar, las luces comenzaron a parpadear intensamente, como si quisieran advertirles del peligro que aún acechaba. No, no se atrevan,
gritó otra voz que emergió de las sombras, esta vez un joven que parecía familiar para el protagonista. No saben lo que eso significará. Las sombras no descansarán, harán todo por callarlos. No se expongan. La figura oscura se incorporó de nuevo, más poderosa que antes, deleitándose con la confusión que su presencia había causado. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada respiración se volvía más pesada, como si la sala misma exigiera respuestas. ¿Fue realmente el miedo lo que los llevó a este momento? O tal vez fue la desesperación, dijo, un tono de burla en su voz. El tiempo se agota, así que, ¿quién más? Ahora es su último momento para decidir. El joven miró a su alrededor, cada rostro tan lleno de miedo como el suyo. Pero ahora, la duda estaba abriendo una puerta al valor. Mientras la oscuridad avanza y el tiempo se escapa, la decisión parecía estar al borde de un precipicio. La verdad podría ser liberadora o devastadora, y él estaba a punto de cruzar la línea. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?, resonó nuevamente la figura con un eco sombrío. El joven apretó los puños, sintiendo que sus decisiones y las de otros estaban por enfrentarse, y con cada latido, la historia se acercaba al clímax final. Esto no ha hecho más que comenzar, murmuró la figura oscura, y en ese instante, se desvaneció entre sombras, dejando a la multitud pulsando un aire electrificado de promesas y advertencias. ¿Qué vendría después? ¿Liberarían sus verdades o se verían arrastrados a la oscuridad una vez más? La tensión se cortaba en el aire como un hilo frágil, cada emoción palpable y cruda. La figura oscura había desaparecido, pero su amenaza resonaba en las mentes de todos, un eco constante que aumentaba el pánico en la sala. El joven sintió que su determinación comenzaba a temblar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó su hermana, con la voz temblorosa, mirando a su alrededor como si un túnel de sombras pudiera tragárselos. Las luces seguían parpadeando, a intervalos cada vez más cortos, casi como si la casa misma estuviera comunicando su agitación. Nadie se ha atrevido a hablar, dijo el joven, su propia voz sonando distante y repetitiva en su mente. Lo que necesitamos es una chispa de valor. Si hay un secreto que contar, tal vez sea nuestra única salvación. La multitud se agolpó, inquieta. Miradas llenas de miedo encontraban refugio en las sombras. Algo dentro de ellos resonaba con las palabras del joven, la verdad era su arma, su posible refugio ante la tormenta que se acerca. ¿Pero sería suficiente para enfrentar la oscuridad que había cobrado vida en ese lugar? Recuerden la noche de la tragedia, insistió otro hombre, su voz desgarrada por el recuerdo. Cada uno de nosotros lleva su carga. La niña nunca la olvidaremos. Pero, ¿qué hay de aquel grito? ¿Estarían dispuestos a liberar su verdad? El murmullos crecían, una presión que arremetía desde el interior. Cada uno de ellos llevaba un dolor, una culpa en el fondo de su ser. ¿A qué costo liberar aquello que había estado tan oculto? No será fácil, comenzó una mujer, su voz quebrantada. Pero estamos unidos en este tormento. Quizás si uno habla, todos hallen su voz. Quizás sea el momento. No hablen. No se expongan, gritó el joven que parecía familiar, sus ojos llenos de desespero. No saben lo que las sombras harán con ustedes. Las consecuencias son demasiado. ¿Y qué más puede pasar?, replicó el joven protagonista, el fuego en su corazón avivándose. Ya nos han mantenido en un rincón demasiado tiempo. Las sombras nos vigilan, pero lo peor que podemos hacer es permanecer en silencio, como si la oscuridad tuviera el poder de definirnos. La mujer se llevó la mano a la boca, atónita, mientras otros se miraban con incertidumbre. ¿Era verdad? Estaban listos para dejar que la verdad corriera como un río desbordado. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear con furia, y la figura oscura reapareció entre el tumulto. Su risa era como un eco en cada esquina de la sala. ¿Decisiones? Hablar. Los precios son altos, amigos míos. Volver a abrir viejas heridas puede liberar a algunos, pero agotará a otros. El joven sintió que el miedo lo invadía. Pero en ese momento, un impulso lo llevó a alzar la voz: nosotros decidimos. Queremos nuestra verdad y estamos dispuestos a enfrentar lo que venga. No más sombras.
Así que se enfrentan a la oscuridad, murmuró la figura, su mirada desencadenando un frío helado. Adelante, traigan sus verdades, pero recuerden, cada revelación viene con su propia carga. Con un rugido ensordecedor, la figura oscura pareció absorber luz misma, sumergiendo a todos en una penumbra palpable. La sala vibró, y en el corazón de esa negrura, el joven sintió que se acercaba el momento decisivo. ¿Cuál es el precio?, pensó, mientras el aire se volvía más denso. Con cada susurro de su mente, una certeza comenzó a florecer. La verdad no solo era liberadora, podía ser su fin, pero no podía dejar que eso lo paralizara. Pero antes de que pudiera pensar en cómo continuar, la figura oscura se disolvió de nuevo, dejando en su lugar un vacío resonante. Un silencio absoluto, opresivo. Todo parecía haber terminado. Sin embargo, cuando el miedo comenzaba a disiparse, una voz conocida susurró desde las sombras: el precio no es solo el de hablar. Hay secretos que son mucho más oscuros y peligrosos de lo que imaginas. Nunca olvides las palabras que nunca debes pronunciar. El joven sintió que un escalofrío le atravesaba la columna. ¿Qué palabras se habían dicho? ¿Y qué terribles secretos aún permanecían ocultos en aquellos muros? La incertidumbre colgaba en el aire como un fleco de hilo, listo para romperse. Y así, en ese instante de desasosiego, sintió que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. ¿Se atrevería a profundizar en la oscuridad o se vería atrapado en el silencio que tanto temía? El silencio se cernía sobre la sala como un cadáver insepulto. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y el joven sintió cada latido de su corazón resonar a través de su pecho. La voz susurrante había desaparecido, pero su eco retumbaba en su cabeza, desafiándolo a avanzar, a descubrir qué secretos se ocultaban en aquella oscuridad. De repente, un destello iluminó la habitación, como si una chispa de vida hubiera regresado al lugar. Las luces, aunque titilantes, parecían querer alzar voz. El joven se dio cuenta de que todos los presentes estaban al borde de un abismo, cada uno aferrándose a su propio miedo, por lo que debía actuar. Escuchen, comenzó, su voz envolviendo a la multitud con desesperación y determinación. Cada uno de nosotros ha sido marcado por lo que ocurrió aquella noche. La niña que perdimos, su grito sigue resonando. Pero el silencio solo alimentará la oscuridad. Si no enfrentamos esto juntos, el miedo nos consumirá. Un murmullo comenzó a crecer en la sala. Algunos asentían con la cabeza, mientras que otros miraban con dudas en sus ojos. El joven sabía que el momento de decidir había llegado, aunque la amenaza de la figura oscura aún flotaba como una nube amenazante. Me atreveré a hablar, dijo una mujer al final de la sala, su voz apenas un hilo, pero cargada de emociones. Siempre he guardado un secreto, algo que me ha devorado por dentro. La verdad puede liberarnos, aunque duela. La última vez que vi a la niña, su voz se quebró y las lágrimas brillaron en sus ojos, los murmullos se intensificaron. Se notaba que la verdad comenzaba a salir a la luz, como agua estancada liberándose por fin de su prisión. Cada palabra pesaba y, al mismo tiempo, aliviaba. El joven se sintió impulsado a hablar también. Mi padre estaba allí, confesó, mientras las miradas se volvían hacia él. Él sabía lo que ocurrió, pero nunca tuvo el valor de confesarlo. Siempre pensé que nuestras oscuridades eran solo nuestras, pero al ver a la figura, comprendí. La oscuridad no es solo un enemigo externo, es también lo que guardamos en nuestros corazones. La figura oscura volvió a aparecer en la penumbra, su risa resonando como una tonada siniestra. Ah, ¿así que comienzan a hablar? ¿Están listos para las consecuencias? Cada palabra tiene un precio. Cada nuevo secreto revelado rasgará aún más la tela de sus almas. El joven, con un nudo en la garganta, se sintió atrapado en un juego que apenas comenzaba. Las palabras de la mujer retumbaban en su mente: hay palabras que nunca debes pronunciar. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al pensar en lo que podían significar. A medida que la tensión aumentaba, los rostros a su alrededor se transformaban, mostrando una mezcla de terror y resolución. Había algo palpable en el aire, un tipo de energía que los unía. Debemos decidir ahora, ¿hablamos o callamos? ¿Cuál es nuestra libertad?, dijo, su voz resonando con una fuerza inesperada. La mujer, que se había levantado al principio, ahora temblando,
añadió, si la oscuridad se alimenta de nuestros secretos, entonces dejemos que la luz entre. Hablemos antes de que sea demasiado tarde. Las luces titilaron violentamente, llenando el espacio de plantas en movimiento y melodías de miedo. La figura parecía encogerse mientras se alimentaba de la incertidumbre. El joven sentía que, con cada palabra que se pronunciaba, el aire vibraba y se encendía una llama de esperanza, pero, de repente, la figura extendió su mano. Recuerden, en la búsqueda de la verdad, a veces los más oscuros secretos son los que debemos temer más. ¿Quién se atreverá a arriesgarlo todo? Las dudas volvían a surgir. El vestido de la mujer se movía como una sombra al caer su mirada. Cada rostro comenzó a esconderse tras la penumbra. ¿Podrían realmente enfrentar la horrenda verdad que los atormentaba? El joven, consciente de que el momento se deslizaba entre sus dedos, gritó, debemos hacerlo. No podemos dejar que nos detengan. Y así, la sala cayó de nuevo en un silencio tenso, a la espera de la primera voz que rompiera la quietud. El eco de una conciencia despertada, lista para develar los secretos que jamás debieron ser olvidados. Pero, el sudor frío corría por su frente, ¿sería verdaderamente capaz de afrontar lo que la figura oscura desearía sacar a la luz? En ese instante, la figura oscura simplemente sonrió, y sus ojos brillaron como dos estrellas errantes, dejando claro que el juego apenas comenzaba. El viento aullaba mientras la sombra se desvanecía lentamente, dejando una atmósfera cargada de miedo y tensión entre la multitud. El joven sentía cómo sus latidos eran un tambor que resonaba por todo su ser. La pregunta que tanto habían temido ahora era inevitable: ¿quién se atrevería a hablar? Todos estaban en suspenso, como si el aire estuviera lleno de electricidad, dispuestos a escuchar al primero que rompiera el silencio. Si no lo hacemos ahora, siempre será demasiado tarde, murmuró el joven, su voz temblorosa pero firme. Miradas se giraron hacia él, con expresiones de asombro, esperanza y terror. Había fuego en su corazón, un deseo de liberarse del yugo de los secretos. Por un instante, todo pareció congelarse. Luego, la mujer que había tenido el valor de hablar al principio, se alzó de nuevo con determinación en sus ojos. Yo hablaré, dijo, su voz clara y resonante. Siempre pensé que el silencio era protección, pero ahora veo que es solo una prisión. La multitud la observaba con admiración y expectativa. La niña que perdimos era mi hermana. Yo estaba ahí, y sentí que no podía hacer nada. Pero el recuerdo de su risa me persigue. Voy a hablar sobre lo que realmente ocurrió. Las palabras eran como un bálsamo que comenzaba a cerrar viejas heridas, llenando el ambiente de una atmósfera liberadora. Su confesión resonó en los corazones de muchos, activando un eco de valentía en cada uno. El joven sintió que las sombras de su pasado se retiraban un poco, mientras otros comenzaron a hablar, a liberar sus verdades entre sollozos y gritos. Yo también tengo algo que confesar, gritó el anciano, sus ojos llenos de lágrimas. Mi hijo lo perdí cuando no estuve dispuesto a enfrentar la verdad. Siempre pensé que el dolor se iría si lo ignoraba. Pero solo se volvió más profundo. Cada confesión era un paso hacia la sanación, pero también un riesgo. Las sombras, aunque inicialmente parecidas a flamas que ardían, comenzaron a tornarse más inquietas. La figura oscura acechaba en los bordes, alimentándose de la tensión y el miedo que brotaba de las revelaciones. Sí, hablen. Pero recuerdo lo que han dicho, siempre hay un precio que pagar, susurró la figura, apareciendo nuevamente, disfrutando de la confusión, brillando con un poder oscuro. Su valentía no será gratis. ¿Qué están dispuestos a perder? El joven apretó los dientes. Somos nosotros quienes decidimos el precio que quisimos pagar, y ya no permitiremos que nos controlen, dijo, desafiando la voz siniestra. La multitud comenzó a unirse, compartiendo sus historias, sus secretos ocultos, dándose coraje entre sí. Las sombras danzaban locas, pero cada confesión las debilitaba. Estamos juntos en esto, gritó el joven, sintiendo la carga de la desesperación aligerarse con cada palabra compartida. Nadie debería enfrentar sus miedos solo. Porque juntos, podemos ser más fuertes. Los gritos de dolor se transformaron en un coro de liberación. Una mujer recordó cómo había perdido a su madre y toda la culpa que había llevado por no haber estado ahí.
Un hombre habló de su culpa por no haberlo protegido. Cada confesión desataba el terror, pero también cargaba de valor a la comunidad. La figura oscura comenzó a titubear, a perder su forma y solidez. «Deténganse», gritó, y con cada palabra dicha por los demás, su poder parecía resquebrajarse. Pero de repente, la figura levantó una mano, llena de ira. «Las sombras vienen por lo que han liberado. Su verdad tendrá consecuencias». «No vamos a callar otra vez», replicó el joven, y, en un giro inesperado, se dirigió a la figura. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos atormentas?» La figura pareció reír, una risa escalofriante, como un eco lejano que retumbaba en las paredes. «Ustedes mismos huyen de su luz. Yo simplemente amplifico sus miedos. Con cada palabra que liberan, también hay sombras que tienen que enfrentar. Quizás, pero si no hablo, seremos devorados por el silencio», dijo una voz desde el fondo. La figura silenció su risa, dando paso a una calma tensa. Y en ese momento, de intuición, el joven sintió que la verdad no solo era su carga, era su salvación. La figura oscura se tambaleaba con el poder que iba perdiendo, mientras las palabras de la multitud resonaban en un canto vibrante que no podía ser silenciado. «Estamos listos para enfrentarlos», gritaron al unísono, y alrededor de ellos, la oscuridad comenzó a desmoronarse. «Ustedes no entienden. Cada verdad es un camino que desafía lo que son. ¿Se atreverían a pagar el precio?». La figura sentía su poder debilitándose. «Lo que enfrentemos es el único camino hacia la luz. Lo que hemos cargado no puede ser más pesado que el miedo. Ya no permitiremos que nos controle». La multitud gritó, y sus palabras resonaron fuerte, unidas en un grito feroz de resistencia, y así, con la última confesión, una luz brillante llenó la plaza. Las sombras se desvanecieron, y la figura oscura emitió un grito desgarrador mientras desaparecía en un estallido de oscuridad. La multitud quedó iluminada, envuelta en un abrazo de esperanza y liberación. De pie, el joven miró a su alrededor, viendo los rostros transformados de aquellos que habían compartido sus verdades. La oscuridad había sido confrontada, la comunidad había renacido. Y mientras la noche se despejaba, un nuevo amanecer comenzaba para todos ellos. La libertad no era un simple concepto, era el resultado de compartir sus miedos, de despojarse de las cadenas que habían mantenido atados por tanto tiempo. Era el momento de vivir plenamente, de honrar a quienes habían perdido y de enfrentar un futuro construido sobre la verdad y la valentía. La plaza, ahora llena de luz, se convirtió en un nuevo hogar. Un lugar donde las verdades podían florecer y donde la comunidad seguiría unida, sin más sombras que temer. Y con ello, un nuevo comienzo se gestaba en el corazón de San Pedro. Recuerda, si te gustó esta increíble historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas revelaciones. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a esta comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión impactante. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje revelador. Este es el momento de mostrar tu apoyo.